Muy buenas tardes a todas y todas quienes nos acompañan de la página Cátedra Francisco I. Madero, a quienes se conectan a través de nuestras páginas aliadas como el INE, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Políticas. Sean muy bienvenidos a esta primera mesa del seminario sobre la revocación de mandato. Agradecemos por acompañarnos también a los representantes de la cátedra del INE, a los y la ponente que el día de hoy están con nosotros, así como pues a todos ustedes, el público en general que se ha conectado a través de todas nuestras diferentes plataformas. Para no hacer más amplio el preámbulo, le cedo la palabra al maestro Francisco Morales, representante del INE. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Fabiola. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar este día con ustedes. El día de hoy vamos a presentar la mesa número 1, que es Fundamentos Jurídicos y Políticos de este seminario sobre revocación de mandato, con la participación de la doctora Perla Carolina Gris y el doctor José Fernández Santillán, bajo la moderación de Fabiola Franco, miembro de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero. Cátedra, proyecto que ha venido desarrollando de manera conjunta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Nacional Electoral, y que en esta ocasión tiene el gusto de promover este seminario, cuya finalidad es promover la deliberación con la participación de distinguidos especialistas sobre lo que significa el ejercicio de revocación de mandato como una figura de la democracia directa contenida en nuestra Carta Magna, tema que actualmente estamos en una coyuntura de gran interés nacional. La revocación de mandato se llevará a cabo el domingo 10 de abril de este año. El Instituto Nacional Electoral y la ciudadanía han venido trabajando de manera conjunta en el desarrollo de varias actividades, lo que nos garantiza que se van a celebrar de una manera bien organizada y con una participación ciudadana en la organización de este ejercicio democrático. El instituto ha venido trabajando con profesionalismo para lograr la instalación de más de 56,000 casillas, y también los ciudadanos contamos con funcionarias y funcionarios ciudadanos de casilla con 286,840, que serán quienes van a recibir y contar los votos de sus vecinos. A poco menos de un mes del ejercicio de la revocación, ya están impresas las más de 92 millones de papeletas. El día de ayer, miércoles 16, se dio el banderazo de salida para la distribución de las mismas en todo el país. Ya inició esta distribución. También concerniente a la temática de difusión, bueno, el Consejo General aprobó la realización de 3 foros nacionales de discusión sobre la revocación de mandato para conocer de manera plural opiniones tanto a favor como en contra en relación a este ejercicio. Al mismo tiempo, estos 3 encuentros ya están programados, se llevarán en la Ciudad de México entre el 25 y el 31 de marzo, pero también he de decir que en cada una de las 32 entidades de la República se van a celebrar foros estatales de discusión sobre revocación de mandato, y además más de 200 juntas locales distritales llevarán a cabo organizaciones de discusión sobre la temática en las diferentes entidades del país. Es decir, hay ya un proceso de capacitación de las y los ciudadanos que van a participar como funcionarios y funcionarias de casilla. Ya están impresos y distribuidos el material y las boletas. He de decirles que en las juntas, tanto estatales como distritales, ya contamos y trabajando y supervisando estos trabajos, consejos estatales y distritales con participación ciudadana. En general, va en marcha el proceso, como también lo que es todo este mecanismo de difusión. Se ha estado dando paso a múltiples mecanismos de difusión, radio, televisión, redes sociales, y también hemos de comentar
que el 28 de marzo en el sitio web del instituto se podrá consultar el domicilio donde se van a instalar las casillas donde cada ciudadana podrá asistir. Finalmente, quisiera comentar que para el Instituto Nacional Electoral es un gusto estar aquí en la cátedra y darle la bienvenida a nuestros participantes el día de hoy, quienes podrán ampliar la visión, la perspectiva de este importante mecanismo de participación ciudadana. Muchas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, maestro Francisco Morales. Gracias siempre por sus palabras y también por informarnos cómo va este proceso de participación ciudadana, del cual se ha hablado muchísimo en medios con opiniones encontradas a favor del mismo, en contra también, y por supuesto del proceso que se ha llevado desde la parte de la redacción en la propia ley, la redacción de la pregunta en específico, inclusive tendremos una mesa 2 en donde estaremos hablando de la parte administrativa, ¿no? La parte presupuestal y, pues, ¿por qué no lo que conlleva este tipo de ejercicios en la agenda política en una mesa 3, así como eventualmente una vez pasado el ejercicio tendremos 2 mesas de análisis de resultados. Pero bueno, para esta primera mesa y como expertos y experta académica que nos acompañan el día de hoy, hablaremos desde la óptica del deber ser a lo que termina siendo este proceso, y para esto nos acompañan la doctora Perla Carolina Gris Legorreta, quien es doctora en política por the University of Sheffield del Reino Unido y maestra en administración y políticas públicas por el CIDE. Su desempeño profesional se ha centrado en el ámbito de políticas públicas, también ha colaborado en el sector público a nivel municipal y federal. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, sea muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias. Ahora también está con nosotros, como ya en muchas ocasiones, y que además es miembro del comité académico de esta cátedra, el doctor José Fernández Santillán, doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín en Italia, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y del Comité Editorial de la Ciencia Política del Fondo de Cultura Económica. Actualmente es analista político en diferentes medios de comunicación, así como profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y esta es una muy breve semblanza a la destacada trayectoria y larguísima trayectoria que tiene el doctor Fernández Santillán. Doctor, sea usted muy bienvenido el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola. Saludos. Gracias. A los del panel. Gracias. Y bueno, claro, al público que nos está haciendo favor de vernos. Muchísimas gracias, doctor. Y también nos acompaña el maestro Iván Lascano Gutiérrez. Él es maestro en Ciencia Política por el Colmex, cuenta con estudios en doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas como subdirector de Desarrollo y Difusión de la Cultura Administrativa en el INAP, México. Maestro Iván, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias, gracias a la Cátedra Francisco y Madero, muchas gracias Fabiola por la organización, por supuesto también a la labor del INE representado por el maestro Francisco Morales, y bueno, me da gusto compartir con destacados especialistas en la materia, colegas también que hemos desarrollado a nivel institucional diversos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, y bueno, para comenzar este primer bloque, quienes ya nos han seguido en diferentes conversatorios y seminarios, tendremos rondas de 5 minutos por cada participante y les iremos cediendo la palabra respecto a cada uno de estos bloques y digamos que un poquito de bote pronto nos daremos espacio para analizar lo que ha pasado hoy en el Congreso de México respecto a la difusión y propaganda por parte de servidores públicos del ejercicio de revocación de mandato. Si me lo permiten, voy a iniciar con la participación de la doctora Perla. En este primer bloque, doctora, conforme al contexto político y social en el cual se solicita y se aprueba cómo se lleva a cabo el proceso de revocación de mandato, ¿ha sido el proceso, digamos,
en términos coloquiales para el público que nos sigue, que no necesariamente es especialista, ¿ha sido un proceso correcto, bien llevado? Se ha comentado que no es una revocación de mandato, que es una ratificación de popularidad, que inclusive es algo que se buscaba meter en las elecciones, inclusive anteriores, junto con la consulta popular, y hacer un tipo de arrastre. Vaya, mucho se ha dicho de este tema. ¿Qué consideraciones tenemos alrededor de este ejercicio, doctora Perla? Adelante, por favor, 5 minutos de participación. Gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos. Pues sí, yo creo que lo que comenzaría diciendo es que es importante entender primero como el alcance que tiene una figura como la revocación de mandato, ¿no? Creo que el punto central de todo el tema tiene que ver con el carácter ciudadano que tiene la revocación de mandato. Y creo que es ahí donde, desde mi perspectiva, estaría como el primer elemento a considerar sobre el caso que estamos viendo en México, que es, bueno, pensando en que la revocación de mandato es un procedimiento que teóricamente viene desde la ciudadanía y que es promovida por esta para decidir a través de la votación que un funcionario deje de desempeñar su cargo debido a un mal desempeño. Pues en este caso, en el caso de México, lo que vimos en realidad fue que el actor promovente fue precisamente el presidente de la República, ¿no? Entonces, no es el mejor comienzo en el sentido de que no viene desde abajo esta iniciativa de promover un ejercicio de esta naturaleza y que probablemente eso mete mucha complejidad a todo el tema, precisamente porque surgen primero estos cuestionamientos de, bueno, ¿de quién es el interés real de que esto se lleve a cabo y bajo qué condiciones? Por eso creo que entender esta naturaleza ciudadana de la revocación de mandato nos lleva también precisamente a distinguir entre esta figura y otros procedimientos como el juicio político, el impeachment, etcétera, que están vinculados con la responsabilidad jurídica que pueden tener los funcionarios respecto de la responsabilidad política, ¿no? Y creo que ese es un punto importante. Es decir, para mí, donde debe estar el foco y el énfasis de toda esa discusión es qué tanto la ciudadanía, uno, está interesada en realmente cuestionar el desempeño del presidente, y dos, cuántos elementos hay a la mano o al alcance de la ciudadanía precisamente para estar informada o para tener una noción mucho más fina y concreta de cuál ha sido el desempeño del presidente durante estos primeros 3 años de su mandato, ¿no? Creo que esta distinción entre lo que es la responsabilidad jurídica de posiblemente haber violado una norma durante el desempeño y propiamente un mal desempeño producto de muchas circunstancias como pues, la ineficiencia, la falta de claridad en las políticas, la falta de resultados, etcétera, son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pensando en esto y que en realidad precisamente esta distinción o el énfasis que hace la revocación de mandato no viene propiamente de la ciudadanía, me parece que mete mucho ruido a todo el proceso, ¿no? Más aún en un contexto en el cual pues estamos en una situación donde apenas estamos empezando como a recuperarnos de la pandemia, el discurso de austeridad ha sido muy sistemático y permanente en esta administración, entonces pues la pregunta que te puedes hacer es precisamente como, bueno, ¿es este el mejor uso de los recursos en este momento? Y eso creo que es una consideración importante, ¿no? Creo que una deficiencia que hay que considerar es que pues hay poca información realmente que se pueda llegar a la ciudadanía o que se haya hecho el esfuerzo sistemático de llegar a la ciudadanía para que ellos valoren el desempeño, ¿no? Por eso a mí en realidad no me encanta la pregunta que plantea el mecanismo de revocación de mandato porque pues en realidad puedes caer en mucha ambigüedad con esta idea de la pérdida de la confianza, ¿no? Una cosa es la confianza y otra cosa es el desempeño. Y más bien tendríamos que saber qué criterios podríamos utilizar o qué criterios podrían guiar esta discusión precisamente para que la voluntad ciudadana se reflejara precisamente en esta idea de si ha tenido un buen o un mal desempeño.
Pero claro, como este interés o esta iniciativa viene por parte del propio presidente, pues entonces el cuestionamiento básico y clave es justo qué tan interesada puede estar la ciudadanía de que esto realmente se lleve a cabo, fuera del conjunto de personas que normalmente ya apoyan al presidente, ¿no? Entonces, Minuto, doctora. gracias. Entonces, gran parte de esto yo lo sintetizaría precisamente como en los cuestionamientos al carácter ciudadano que tiene este ejercicio en particular en México en este momento. Y dos, algo que seguramente se va a discutir más adelante, qué implicaciones van a tener los resultados y los cuestionamientos al propio proceso que han existido hasta ahora, ¿no? O sea, todavía no se lleva a cabo y el proceso ya se ha cuestionado sistemáticamente, ¿no? Entonces, creo que es un mal comienzo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y para cederle la palabra al doctor Santillán, doctor, inclusive me permito poner en la mesa una reflexión que hizo la doctora Marcela Ávila Igliton hace ya varios meses hablando sobre la revocación de mandato, y ella decía, la cito textualmente de su artículo en el Universal Querétaro, donde dice: en primer lugar, es importante destacar la experiencia internacional. En América Latina, además de México, sin ley reglamentaria, solo Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela contemplan la revocación de mandato a nivel nacional. Sin embargo, este ejercicio únicamente se ha empleado en Bolivia y Venezuela. En Bolivia se utilizó en 2008 para someter a referéndum revocatorio el mandato de Evo Morales, y en Venezuela en 2004, cuando ocurrió lo mismo con el mandato del presidente Hugo Chávez. El talante democrático de ambos gobiernos hablan por sí solo. Hasta aquí dejo la cita, doctor Fernández Santillán. Contexto político y abonando a lo que decía la doctora Perla, vaya, ¿cómo interpretamos este ejercicio de revocación de mandato? Adelante, por favor. A ver, ahí hay un dato que seguramente, bueno, no seguramente, sino se le pasó a la persona que hizo ese artículo que dices y que se publicó en el Universal. Uno de los casos más escandalosos en América Latina fue en Ecuador, con Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador entre el 10 de agosto de 1996 y el 6 de febrero de 1997. Y fue destituido, fue revocado su mandato por el Congreso. Y las razones, tal cual, así están escritas: por incapacidad mental para gobernar. O sea, lo declararon loco, literalmente, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante para la historia política de América Latina y para lo que son los antecedentes de la revocación de mandato. Ahora, yo quisiera señalar que en México, bueno, para quienes nos están haciendo favor de sintonizarnos, ¿qué carambas es esto de la revocación de mandato? Mire, generalmente los especialistas tendemos a utilizar un lenguaje muy rebuscado que yo llamo el dificilesco, de tal manera que solo nos podamos entender entre los iniciados. Y eso no debe ser, porque, como decía mi maestro Norberto Bobbio, quien piensa claro, escribe claro y habla claro. Miren, hay lo que se llama la democracia representativa, que es cuando nosotros vamos a las urnas para votar por partidos políticos. Y estos partidos políticos tienen candidatos para la presidencia de la República, para las gobernaturas de los estados, para los congresos federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para los congresos locales y para los ayuntamientos. Esa es la democracia representativa. Pero también hay otra que se llama democracia directa, o también la llaman democracia participativa, y tiene varias figuras: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato.
Entonces, el problema es que en México somos nuevos en el ejercicio de esta democracia participativa. Ya la hemos utilizado, ustedes se acordarán, creo que fue el año pasado, cuando López Obrador promovió también que se pudiera juzgar a los expresidentes. Bueno, eso fue un ejercicio retórico por parte del presidente López Obrador, porque quien comete un delito tiene que ir a la cárcel, punto, o mejor dicho, ser juzgado con la presunción de inocencia, y no se necesita que haya sido expresidente. Bueno, pues esta figura la utilizó políticamente para hacer una consulta popular, y esto pasó por la Cámara, por la Suprema Corte de Justicia, y quedó formulada la pregunta de tal manera que ni los propios ministros entendían qué estaban preguntando. Entonces, hasta hoy no se ha juzgado a ningún expresidente después de ese ejercicio de democracia directa. Entonces pueden ser peligrosos, políticamente antidemocráticos, ese tipo de ejercicios. Ahora, voy a la revocación de mandato. La revocación de mandato está regulada en la fracción 9ª del artículo 35 de nuestra Constitución, y se necesita 3% de firmas para que surta efecto esa petición. Y generalmente quienes piden la revocación de mandatos son los que están descontentos con el gobierno en turno. Pero aquí sucede una cosa muy curiosa. Quienes están pidiendo la consulta revocatoria es bueno, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, el propio partido Morena. Pero además, en la fracción 8ª de en el numeral 7º de la fracción 9ª del artículo 35 dice: no podrán intervenir en esto los funcionarios públicos. Así está en la Constitución. Y la cuestión es que hoy, a través de una jugarreta legislativa muy sucia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, dicen, sí pueden participar los funcionarios públicos para promover promover la consulta. Es decir, y ahora vemos por todos lados, ve a votar para que el presidente continúe. Entonces, más que una revocación, es una ratificación. ¿Con qué fines? Con fines políticos muy claros. Este año vamos a tener, en el mes de junio, elecciones en 6 estados. Entonces, es relanzar su figura como presidente de la República y ayudar a su partido políticamente en los estados de la República. Un minuto, doctor. Ya acabé. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa participación. Justo retomaremos esta situación que está o que sucedió en el Congreso. Bueno, que el día de hoy ya se da la nota, pero desde ayer ya se venía haciendo este trabajo. Y bien, para cederle la palabra al maestro Iván Lazcano, justo, maestro, nos comenta en la página del INE, precisamente, dice, ¿qué es la revocación de mandato? ¿No? Y dice que es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Y que esto nos lleva pues, a retomar 2 puntos importantes que nos han dicho los ponentes que tenemos en este momento. La doctora Perla nos decía, bueno, a ver, pérdida de confianza o desempeño, ¿no? Ese es un primer tema de fraseo. Y segundo, lo solicita la ciudadanía. Ahí también está otro tema de este contexto político y social en el que se está desarrollando la revocación de mandato.
Maestro Iván Lazcano, sus consideraciones, por favor. Muchas gracias. Bueno, la ventaja de ir en tercer lugar es que puedo ya dar, por supuesto, varias de las cosas que muy atinadamente han señalado tanto la doctora Perla Carolina como, por supuesto, el doctor Fernández Santillán. Entonces, bueno, básicamente yo aquí retomaría, por ejemplo, la distinción que hace la idea de esta Asociación Internacional para el Desarrollo Democrático, quienes hacen una distinción a propósito de la figura de la revocación de mandato, que bueno, en inglés le denominan como referendum recall, básicamente en tres niveles. Alguna de ellas tendría obviamente que hacer la distinción, como ya se había señalado previamente, entre lo que es la revocación de mandato y el impeachment, mientras el impeachment también, ya como se ha señalado, tiene una naturaleza mucho más, por un lado política, pero sobre todo mucho más vinculada hacia un proceso judicial en cuanto a la cual se tiene que justificar cuál es la razón de por qué se está solicitando la destitución de la figura electa políticamente. Y en este caso, la revocación de mandato no tiene que encontrarse una justificación de esta naturaleza, sino que es eminentemente política. Un poco como ya había señalado, puede ser una cuestión de desconfianza o puede ser una cuestión de desempeño. A final de cuentas, en ambas cosas son, en términos prácticos, un tanto ambiguas. El punto es que la mayoría de la población ya no quiera que la figura en turno siga ejerciendo el cargo. La segunda distinción, digamos, sería entre lo que igual esta asociación internacional distinguiría entre los tipos puros, digamos, o totales, y los mixtos de revocación de mandatos. En el tipo puro, digamos, la iniciativa ciudadana participa en las dos etapas que son la ciudadanía participa tanto en la etapa de la iniciativa de solicitar la revocación como en la segunda etapa, que es la de la votación para determinar si sí se queda o no se queda el representante electo en el cargo. En ese sentido, en el caso mexicano, como algunos de los casos que ya se mencionó de América Latina, se contempla la participación ciudadana tanto en la iniciativa, que fue precisamente lo que ha señalado también el doctor Fernández Santillán, de la recolección de las firmas, del porcentaje, y también en los mínimo los 17 estados que también tienen que encontrarse esa solicitud, y también tiene que presentarse la participación ciudadana en la siguiente etapa, que es en la votación. Esto es porque pueden presentarse casos en los cuales la ciudadanía puede participar nada más en la solicitud de la iniciativa, pero que sean otros órganos jurisdiccionales, órganos políticos los que determinen si sí o no continúa la figura política, o puede ser a la inversa, que es, por ejemplo, un congreso, un tribunal, el que somete la iniciativa y a final de cuentas es la ciudadanía la que termina votando. Entonces, digamos, ese es el segundo plano de distinción. Y otro tercer plano de distinción que podremos encontrar, y en el cual justamente el caso mexicano, que sigue este ejemplo de los casos latinoamericanos, ciertamente siendo el más evidente el caso de Venezuela, es que en muchos casos, ciertamente en Estados Unidos, como recordamos aquella no clásica, pero digamos emblemática revocación de mandato por el cual llegó Arnold Schwarzenegger como gobernador de California en el 2003. En Estados Unidos, en múltiples niveles, a nivel gubernatura sobre todo, existe la posibilidad de revocación de mandato, pero no así en presidencia de la República, que solo es el impeachment, la figura únicamente válida. Y en muchos otros países se permite la revocación en varios niveles, pero no al de la presidencia. Y en este caso, la revocación de mandato que se ha adoptado en México cubre, digamos, el caso de la figura de la presidencia de la República, y en ese sentido se coloca aparte de otros países, ¿no? Y ya nada más para cerrar mi intervención, creo que muy atinadamente ha señalado el doctor también Fernández Santillán, en cuanto a que esta iniciativa, digamos, de las revocación de mandato se tienen que encuadrar necesariamente, por un lado, en la teoría política que se ha desarrollado de la democracia participativa, de la cual obviamente uno podrá tener sus opiniones. Hay autores, ciertamente, como en el caso de Giovanni Sartori, que era muy escéptico de cuáles son las ventajas y los alcances de los mecanismos de democracia participativa, sobre todo si se plantean como sustitutivos de la democracia representativa tradicional. Y el otro ejemplo en el cual nosotros tenemos que encontrarles es claramente en una tendencia política
la cual se está desarrollando en algunos países de Europa y en otros en los países latinoamericanos, de una apelación política mucho más directa de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, hacia sus masas de apoyo ciudadano, ¿no? Entonces, que seguramente tocaremos ese tema más adelante, pero bueno, por el momento es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Lascano. Y me permito, antes de cerrar este primer bloque, rescatar algunos comentarios que los tres realizaron. En este sentido, primero, pues el alcance que tiene este ejercicio y también considerar el interés de la ciudadanía. Ya veíamos inclusive ahí previendo tal vez la baja participación ciudadana, como pasó con la consulta popular, que el presidente dijo en esta semana: si el resultado es negativo para mí, aunque no se cumple el porcentaje que le hiciera vinculatoria, aún así yo renuncio, que eso sería también un fraseo a considerar, ¿no? Porque, bueno, habría que apegarnos a la ley y respetar el debido proceso. Por otro lado, ¿qué tan informada está la ciudadanía en cuestión no de si reconoce o no a un actor político, en este caso pues, al presidente, sino en cuanto a pues lo que se puede evaluar del ejercicio de estos 3 años, como también comentaba la doctora Perla, y en este sentido, como ciudadanos, si estamos capacitados, voy a decirlo así, para entender los alcances de las diferentes políticas públicas, de las megaobras, de la parte de la salubridad, ahora con el tema de la pandemia. Vaya, son temas extremadamente complejos, inclusive para poder nosotros determinar si en una gestión, la gestión se ha hecho bien o se ha hecho mal. Y aquí hemos tenido diferentes foros cuando hemos hablado sobre el tema del COVID, de la pandemia. Decimos, bueno, en algunas situaciones, como la parte de la vacunación, ¿no? Puede ser palomita, pero en otras cosas, pues no necesariamente hay un tema de que se han hecho bien las cosas. Por otro lado, el uso de los recursos, ¿no? Si bien todos lo sabemos, para la solicitud que hizo el INE de adquirir más recursos para poner más mesas, para poner más casillas, para tener una amplia difusión, no se autorizaron ese adicional, ¿no? de recursos solicitados. Por otro lado, pareciese que hay fundaciones ciudadanas, voy a decirlo así, quienes sí tienen los suficientes recursos para pues promover el ejercicio, solicitarlo, y ahora, bueno, pues hasta violando hasta hace unos días lo que era la veda en este sentido, pues colgar mantas espectaculares, y que en este seguimiento de fiscalización nadie sabe a quién pertenecen los espectaculares, ni quién los está patrocinando. Vaya, una situación por ahí de quién lo está promoviendo de origen y quién lo está patrocinando y difundiendo, porque además no es solamente el ejercicio de ve y participa en la revocación de mandato, sino una postura muy específica sobre el sí y el no. Y bueno, pues también estas situaciones de el fraseo complejo que resulta de pronto para la ciudadanía desde la consulta popular, que nadie entendía la respuesta, ni siquiera los ministros, hasta lo gris que resulta en este momento la pregunta en términos de desempeño o de confianza, sabiendo que hay encuestas en donde, bueno, pues el presidente tiene una aprobación muy, muy alta. Para iniciar este segundo bloque, además de que ya nos comentaban, en este caso el doctor Santillán, en qué apartado jurídico se puede encontrar esta figura de revocación de mandato, les pregunto a los tres, y siguiendo el orden, doctora Perla, posteriormente el doctor Santillán y el maestro Lascano, ¿es una ratificación de mandato o revocación de mandato el ejercicio del 10 de abril? Doctora Perla, adelante. Gracias, Fabiola. Pues creo que como lo hemos discutido hasta ahora, suena más como a una ratificación que a una revocación de mandato, y creo que la ley reglamentaria del artículo 35 de la fracción 9ª es muy clara en el sentido no solo de explicar a quién le corresponde implementar el proceso, que en este caso es al INE, a quién le corresponde resolver las controversias y pronunciarse sobre los resultados y certificarlos, que es el Tribunal Electoral, sino que además establece todos los criterios que se tendrían que seguir para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, y que en la práctica lo que vemos es
constantes cuestionamientos a ese procedimiento que derivan en cosas como la que acabas de mencionar sobre, aun cuando no participe el 40% que marca la ley, entonces renuncio, ¿no? O sea, parece una interpretación un poco caprichosa de la norma, porque eso nos pone en una situación en la cual, pues malo si se cumple el porcentaje, malo si no se cumple, malo si gana el sí, malo si gana el no, porque en realidad no tienes un escenario en el cual el propio proceso te dé la legitimidad o la certeza de los resultados, ¿no? Yo creo que lo que sucedió hoy con el tema de la propaganda es muy revelador en el sentido de que modificar los procesos justo cuando está ocurriendo, pues es una mala señal, ¿no? Es claramente una señal en la cual posteriormente podrías cuestionar los resultados, cualquiera que sea ese resultado, ¿no? Creo que algo muy importante aquí es no solo entender que hay un proceso institucional que se está siguiendo para llevar a cabo este ejercicio, que si bien es cierto es la primera vez que se va a hacer en México, creo que puede sentar un precedente del tipo de mecanismos que se pueden implementar en términos democráticos y las características y el alcance que esto puede tener, ¿no? También vamos a ver posteriormente cuando los estados armonicen su legislación, que esto se va a replicar o se puede replicar en las entidades federativas. Entonces, creo que hay un punto muy importante en aprender no solo que este tema del resultado se vuelve un poco secundario en tanto que el procedimiento por sí mismo nos está enseñando que pues podríamos generar cualquier tipo de especulación o ruido y en realidad pues el procedimiento es el que sufre, ¿no? La legitimidad del ejercicio per se es la que sufre y la que se ve afectada, ¿no? Creo que la ley es muy clara y que pone las bases para que se lleve un ejercicio de esta naturaleza, pero si constantemente están estos cuestionamientos al procedimiento, pues entonces creo que se parte de un escenario no muy positivo para realmente probar la efectividad de estos mecanismos, ¿no? Creo que por una parte la revocación de mandato desde la teoría lo que hace es, pues probablemente hacer muy explícito el control que puede tener la ciudadanía hacia sus gobernantes, hacia cuestionar precisamente cuáles son sus resultados, cuáles son las acciones que llevaron a cabo y entrar todo esto en un sistema de rendición de cuentas, ¿no? Con lo que eso implica, incluyendo la sanción de que no puedan continuar en el cargo, ¿no? Entonces, creo que por una parte está ese tema, por la otra, todas estas discusiones pues pueden ir también hacia algunos procesos en los cuales enfrentas estos escenarios de polarización en las cuales algunas personas efectivamente lo ven como un ejercicio en el cual van a manifestar su apoyo al presidente, dado que están de acuerdo o conforme con su desempeño, y otras pues van a tener una postura muy, muy opuesta, ¿no? Entonces, creo que ahí pues genera o puede generar ciertas tensiones políticas que no ayudan como a este proceso, ¿no? Pero definitivamente es algo interesante desde la perspectiva de nunca se ha hecho, estamos justo siendo testigos de cómo se puede desarrollar un ejercicio de esta naturaleza y de las implicaciones que pueda tener en el futuro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Justo para cederle la palabra al doctor Fernández Santillán, me voy a permitir inclusive decir, no es la primera vez, retomando lo que decía la doctora Perla, de lo que se acaba de hacer en el Senado, ¿no? Esta situación de cambiar la ley mientras ya está el proceso en marcha de la revocación de mandato. No es la primera vez que cuando hay un obstáculo de control o legislativo se hacen estos ajustes. Ya vimos que en el momento en donde ciertas
obras importantes para el gobierno, se decidió considerarlas como de alta prioridad para brincarse la parte de las licitaciones, el tema de transparencia y rendición de cuentas, inclusive más adelante me permitiría preguntarle inclusive al maestro Iván Lazcano si pareciesen más que las cámaras son cámaras revisoras en lugar de que funcionen en una situación de contrapeso. Pero doctor Santillán, vaya, cambiar la ley sobre la marcha abona justo para el discurso de es una ratificación de mandato y poner todo para la publicidad a favor de una figura política, porque lo que hemos aprendido y lo que han dicho aquí los expertos en las diferentes mesas que hemos tenido, permítanme decirlo, 76 mesas el año pasado de diferentes temas aquí en la Cátedra Madero, se dice, no porque salgas diario a comentar ante la televisión o el radio, necesariamente estás informando. Podríamos incluso que los funcionarios públicos que hablen de la revocación de mandato no sea para promocionar el ejercicio de la participación ciudadana, sino abonar a una figura política en específico. Doctor Santillán, adelante, por favor. Me parece que tiene su micrófono apagado. Aquí hay duendes. Mira, hay un especialista que se llama Luigi Ferrajoli, gran jurista, amigo mío, italiano, enseña en la Universidad de Roma y escribió un libro que se llama Los poderes salvajes. Y ahí dice que Berlusconi, que fue el primero de los populistas en el mundo, y me decía Michelangelo Bovero, pongan atención porque Italia siempre ha iniciado los malos ejemplos en el mundo. El fascismo comenzó en 1922 en Italia y el hijo, el alumno que superó al maestro fue Hitler, ¿no? Mussolini le enseñó a Hitler. Bueno, pues aguas porque con Silvio Berlusconi puede venir que se venga una avalancha populista, como en realidad sucedió. ¿Y cuáles son las características del populismo? Bueno, pues que siempre hay un líder carismático que tiene un contacto directo con las masas y que hace de las leyes y de las instituciones cera y pabilo según le convenga. El salvajismo viene de que legislan, como tienen el control, los partidos populistas de los congresos o de los parlamentos, tuercen la ley a su manera. Entonces, esto no es nuevo. Legislar sobre la marcha, no, según me convenga. Entonces estamos, y hay que decirlo con todas sus palabras, frente a una maniobra descaradamente populista. La otra cuestión es la siguiente. Un poco comentando lo que Iván Lazcano dijo. Siento que Giovanni Sartori desconfiaba de los mecanismos de democracia directa. Bobbio era menos radical en este pensamiento. Bobbio decía que al final, bien combinadas, la democracia representativa y la democracia directa se pueden complementar. El asunto es que no haya mano negra. Y aquí en nuestro proceso de revocación de mandato hay mano negra, muchas manos negras y muchos intereses, comenzando porque la revocación de mandato no la pide el gobernante, sino la piden los ciudadanos.
y el primer promotor de esto es el propio presidente de la República. Y no están informando, sino lo que están haciendo es vil y pura propaganda. Y luego también hay que decirlo claro, el presidente tiene fija la idea de atacar al Instituto Nacional Electoral, porque dice, sí quiero la revocación de mandato, pero a la hora que el INE le dice, bueno, pues para que hacer tu revocación de mandato necesito tanto dinero, pues no te lo doy. Entonces, obviamente es un golpe contra el INE. Y tanto así que se hizo el cálculo y lo que el INE pudo hacer es poner algunas casillas, pero no todas las que se deberían poner de acuerdo a un proceso electoral digno de tal nombre. La otra cuestión es la siguiente, fíjense, no se deben meter los partidos políticos en una revocación de mandato, no debe haber propaganda oficial. Bueno, pues está metido hasta las trancas Morena, y ustedes los pueden ver en la calle, los anuncios, los espectaculares, las cuadrillas de militantes de Morena que tienen que pasar lista y que tienen que ir cuadra por cuadra, etcétera, etcétera. Mientras que del lado opuesto, o sea, Morena quiere que se quede, que sea una ratificación, pero del otro lado no hay nada, no están organizados, ni la sociedad civil, ni los partidos políticos, ni nada. Entonces es un pleito disparejo, pues, en las que el presidente lleva todas las de ganar, Morena, y la gente que se opone todas las de PDT. Sin embargo, hay un estudio muy interesante en el que se señala que en ciertos puntos los negativos de López Obrador han superado a los positivos. Y en ese momento, si fuera la consulta popular, la consulta de revocatoria, los perdería. Entonces, ahorita los intelectuales, los especialistas y quién sabe cuánto, están diciendo, no hay que participar. Espérate, si todos participamos y si todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno de López Obrador vamos a votar, entonces sí podría revocarse el mandato e incluso llegar al 40%. Entonces sería menudo susto. Y nadie ha pensado en lo que vendría después. Si el presidente se va, entonces, ¿qué sucede? Tendríamos un vacío de poder, bueno, ya lo hay, pero tendríamos que recurrir a la Constitución, queda en el secretario de Gobernación, y además no tendría que haber elecciones, sino que en el Congreso se elige a quien termina el mandato del presidente. Menudo lío político en el que nos veríamos envueltos si sucediera esto. Un minuto, doctor. Un capricho. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Justamente rescatando esta parte, bueno, lo hemos visto inclusive no solamente las cuadrillas de simpatizantes o militantes del Partido Morena, funcionarios públicos que en horas de trabajo o no del actual gobierno, ya sea de la Ciudad de México o de otros estados en donde Morena gobierna, bueno, pues están haciendo este tipo de promoción. ¿Qué pasa con este que le han llamado algunos medios decretazo? Bueno, pues que se institucionaliza el que lo puedan hacer, el que ya no puedan tener un tema de ahí pues de observación, ¿no? A una falta, y bueno, una serie de situaciones.
Antes de cederle la palabra al maestro Iván Lascano y para darle el hilo, precisamente nos escriben desde el público, aquí en el teleprompter vamos, dice, agradecemos a los más de 180 personas que nos están viendo, que dice Claudio Contreras González, las leyes no son absolutas, sirven para cierto tiempo, por eso es sano cambiarlas, ¿por qué temer a las propuestas de renovación si todo cambia y nada permanece sin cambios? Me voy a permitir citar algo muy brevemente que nos podría servir en la cultura futbolera, que somos un país futbolero, nos guste o no nos guste, en donde como en el 2007 el América estaba disputando contra el Arsenal de Sarandí en la Copa Sudamericana y el América le había ganado al equipo argentino, se iba a llevar el triunfo y la Conmebol cambió las reglas de último momento, informando que por única ocasión en la historia de las finales de dicha competencia, las anotaciones del visitante, es decir, del equipo argentino que había venido aquí al Estadio Azteca y había ganado por un solo gol, valían el doble, una anotación que valía el doble, coronándose de esa manera como triunfador el club argentino. ¡Tramposos! Habría que entender que las leyes se van ajustando conforme la ciudadanía y la sociedad va evolucionando. Pero como ya decía la doctora Perla, no a la mitad o en el proceso de un ejercicio como este. Maestro Iván Lascano, tenemos cámaras revisoras, no hay contrapesos, ya inclusive participamos en un panel hablando del Estado moderno. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, es un tema muy interesante y creo que seguramente a los tres ponentes nos gustaría profundizar más. Por ejemplo, sobre este tema, desde los griegos se conocía una diferencia básica entre lo que eran las leyes y lo que son los decretos. Entonces, las leyes se supone que tienen un carácter mucho más absoluto y digamos sí que son intocables y modificables, mientras que los decretos siempre tienen esta naturaleza más maleable y más digamos, mucho más fáciles de modificar. Pero el punto al que quiero llegar con eso es que con el transcurso de los años, ciertamente la época moderna, se ha caído a una suerte, se ha perdido esta distinción en la que se piensa que pues, no existe una diferencia entre leyes y decretos y que esta suerte de impulso del positivismo jurídico y de la soberanía popular expresada en los parlamentos hace pensar que en cualquier momento una mayoría tiene la posibilidad de cambiar la ley y esa ley nada más por el hecho de tener el respaldo mayoritario de ese momento y en esa circunstancia tiene ese respaldo jurídico, normativo, ético. Entonces, yo creo que debe de recuperarse esa distinción, pero incluso redoblando en el tema, ciertamente las leyes pueden cambiarse, pero para eso existen los mecanismos. Y no solo eso, el instrumento normativo que legisla lo que es la revocación de mandato, en este caso la Ley Federal de Revocación de Mandato, fue aprobada por el Congreso, por la mayoría de los partidos políticos, entre los cuales un porcentaje muy importante lo tenía Morena con sus aliados. En ese sentido, es un instrumento mismo que la mayoría política ha respaldado, que de los cuales el partido en el poder, del cual el presidente está promoviendo este instrumento. Entonces, en ese sentido, resulta a cierto punto anticlimático que ahora se trate de defender la necesidad de reformar las leyes como si fueran, en este caso, una ley que había sido impuesta, digamos, de forma anterior. Entonces, en ese sentido, sí es una cuestión bastante delicada. Y eso, digamos, yo creo que para responder específicamente a la pregunta, las cámaras deben de ser, el Poder Legislativo debe ser un contrapeso, un control al poder político, no deben ser nada más oficialía de partes. Y ciertamente, aunque pueden modificar por decretos o por nuevas normas, estas no deberían de tener validez, al menos para la ocasión inmediata para la cual se está haciendo. Eso no es de lo más aseado hasta donde yo tengo conocimiento. Y esto se suma, digamos, para ir cerrando un poco también, que era la intención de este segundo bloque, sobre las distintas dificultades o los retos que han encontrado los organismos encargados de
de realizar este procedimiento de la revocación de mandato, que es claramente el INE, y bueno, en el caso también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo por la disputa política que se ha dado entre el INE y la Presidencia de la República y el partido mayoritario, lo cual no ha, digamos, abonado para un clima sin adjudicar protagonismos o, digamos, excesos de cualquiera de las partes, no ha abonado para una contienda cívica y democrática. Y bueno, eso también se ha manifestado, por ejemplo, sobre todo en la negación para aprobar los recursos que el INE había solicitado, los cuales había obviamente presentado una justificación de para qué se iba a utilizar, y por lo tanto se van a tener que utilizar menos recursos con todo el ahorro que se ha hecho de parte del INE y mucho menos casillas, lo cual en última instancia no termina ayudando para el propósito del cual, una vez más, el partido en el poder, digamos, fue el que previó estas normas. Entonces también es un poco complicado tratar de interpretar estas respuestas, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Lascano. Precisamente me quedo con la frase, hoy las cámaras parecen más una situación de oficialía de partes, ¿no? En cómo llegan las propuestas del Ejecutivo, pues se encargan, independientemente de cómo sean las formas, poco tal vez democráticas, pues de realizar estos cambios, inclusive haciendo que leyes sean de manera retroactiva, ¿no? Que también, si esta ley debía de haberse cambiado, bien pudo haber sido respetando el derecho posterior al ejercicio del 10 de abril y no durante este momento. Y para cederle la palabra a la doctora Perla, antes de también lo que decía el doctor Santillán, esta situación de que si la oposición, que aparentemente está prácticamente nulificada, y la sociedad civil se pusieran de acuerdo. Bueno, recordemos que en 2018 tuvo 30 millones de votos, pero 30 millones de votos no es ni la mitad de lo que existe en la lista nominal de quienes pueden asistir a votar, y que si todos ellos no estuviesen de acuerdo con el ejercicio, bueno, pues son 40, al menos casi 40 millones de votos que podrían darle la vuelta, y que inclusive muchos de los militantes de Morena, lo que se dice ahora sí que entre pasillos es, no vamos a volver a llegar a esa cantidad de votos, ¿no? Y estos ejercicios parecen muy importantes para este sector político. ¿Dónde está la importancia entonces para la ciudadanía? Porque este ejercicio debe de ser para la ciudadanía y no para la clase política. Doctora Perla, ya nos comentaba en sus intervenciones previas que independientemente del resultado, independientemente de la cantidad de participación ciudadana, pareciese que todo va a ser negativo. Si votan pocos, pues negativo. Si votan muchos, si es vinculante, pues también podría ser negativo en caso de un no. Vaya, otras consecuencias y efectos del sí y el no que usted pudiera acercarnos para dilucidar, además que siempre como politólogos nos preguntan ¿qué pasaría si o quién va a ganar las elecciones? Como si uno tuviese bola de cristal, pero no es así. ¿Qué otras consecuencias, inclusive en el tema democrático de nuestro país, qué sigue el día 11 de abril? Sí, yo creo que un tema muy importante y que me parece que no hay que perder de vista es precisamente el carácter ciudadano que debe tener la revocación de mandato. Es decir, o sea, aquí el énfasis y el protagonista debería ser la ciudadanía. Y entonces, en esa misma línea, pues algo que es muy importante es todo este tema de la difusión del ejercicio, que creo que el presidente debería ser el más interesado en respetar y en no intervenir en esos procesos, más porque él mismo reconoce que tiene un alto nivel de popularidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de buscar estas intervenciones en las cuales lo único que producen es ensuciar un poco el proceso, ¿no? O mucho el proceso. Creo que hay un tema importante con el INE respecto de todos los esfuerzos que se tienen que hacer y que creo que se están haciendo desde el instituto para difundir qué es la revocación de mandato, en qué consiste el procedimiento, quiénes participan, cómo se lleva a cabo. Creo que cuando tienes interés
en revisar lo que ha sucedido en este proceso en particular, pues es muy fácil para la ciudadanía ver cuántas firmas se recibieron, cuántas fueron declaradas válidas, cómo se hizo el proceso de contabilización de estas firmas, etcétera, ¿no? O sea, toda la transparencia del proceso, que creo que es muy importante. Pero más allá de esto, todos los elementos que tienen que ver con la difusión del proceso como tal, pues creo que deberían llevar también acompañados todas estas consideraciones de qué es exactamente lo que la gente va a votar el 10 de abril, ¿no? O sea, qué significa esta idea de la pérdida de confianza, si existe o no una vinculación con la valoración del desempeño, qué elementos tenemos para evaluar el desempeño del presidente, y que creo que nos va a revelar cosas muy, muy importantes de la ciudadanía respecto de cómo entendemos que debería ser un buen desempeño, ¿no? O sea, qué tipo de información deberíamos estar esperando recibir o tener para hacer esta valoración. Porque obviamente, como en el caso de cualquier evaluación, si no tenemos los criterios claros, pues entonces cada quien puede hacer una interpretación distinta, ¿no? Para alguien puede ser un buen desempeño tener un presidente que todos los días habla por la mañana e informa cosas y dice cómo van sus proyectos, pero a lo mejor para alguien más eso no es suficiente, ¿no? Para alguien más tendrá que ver con que si yo voy al centro de salud haya medicamentos o me atiendan en tiempo y forma, o que salga a trabajar y no me asalten, ¿no? Por ejemplo. O sea, tiene que ver con justo qué criterios estamos utilizando para evaluar el desempeño. Pero para mí, en realidad, creo que justo el desempeño es el concepto que ha estado ausente, ¿no? El desempeño y la ciudadanía. Entonces, creo que dentro de las consecuencias que vamos a ver y que ya estamos observando es esta polarización entre quienes defienden un ejercicio de esta naturaleza, que básicamente es reafirmar la popularidad del presidente o la aceptación del presidente, y aquellos que ven como un ejercicio ocioso gastar toda esta cantidad de recursos y generar esta tensión política en el país sin un propósito claro, ¿no? Y creo que ahí la ciudadanía tiene mucho que decir en términos de qué tan interesada está en participar en un ejercicio de esta naturaleza, cuánto confía en que los resultados y el proceso sean objetivos y sean legales, y cómo va a asimilar las consecuencias o los resultados de un ejercicio como este, ¿no? Algo que creo que puede pasar es que se distorsione el uso de una herramienta como la revocación de mandato, y que después veamos este tipo de ejercicios como más un mecanismo de chantaje o de presión cuando no tengamos como afinidad o que se alineen nuestros intereses dentro de los distintos grupos políticos, que justo como este proceso de control ciudadano, de pues valorar el desempeño de las autoridades, ¿no? Entonces creo que eso va a ser un punto importante. Muchas gracias, doctora Perla. Precisamente esta parte de cómo se recabaron las firmas. Bueno, el INE, en particular, el doctor Ciro Murayama denunció en reiteradas ocasiones cómo se estaban registrando para la solicitud de la revocación de mandato, el proceso, esta situación de INEs falsas, cómo se estaban capturando inclusive a platillos de comida, animales, personas muertas dentro de la aplicación que destinó el INE para la recabación de firmas. Esta situación importante de la polarización, pareciese que en los últimos 3 años es una constante, no solamente de un discurso gubernamental, sino hasta del colectivo o de los ciudadanos, estar siempre o en la consulta popular, sí o no, juzgar expresidentes, sí o no, a favor o en contra de alguien, y constantemente es una lucha entre pues las situaciones de las opiniones de la ciudadanía, en lugar
de estar atendiendo, como bien decía, situaciones como salud, de que si existen los medicamentos suficientes, las escuelas de tiempo completo, vaya, una serie de políticas públicas mucho más amplias, de mayor calado, en lugar de estar siendo, ya sabemos que la democracia es un concurso de popularidad, pero vaya, pareciese mucho más punitiva, ¿no? Entonces, y por último, la parte de la distorsión de estos ejercicios que servirían para escuchar la voz de la ciudadanía, para tener un termómetro real si estamos, por ejemplo, en este caso desde el gobierno se están solucionando las demandas sociales y no solamente para el posicionamiento o reposicionamiento de una figura pública. Doctor Santillán, por favor, Fernández Santillán, su posicionamiento al respecto de este tercer bloque, por favor. Sí, la profesora Perla Carolina Gris Legorreta ha en repetidas ocasiones utilizado el asunto del desempeño y me da la impresión de que ella señala que pues es un tema todavía por construirse, o que no es muy preciso, o que pues también debería de entrar en el criterio de la ciudadanía, pero no entra. Yo quisiera precisar el asunto y decir que en el mundo hay varias ONGs de mucho prestigio y que precisamente se dedican al estudio, clasificación y evaluación del desempeño de los gobiernos. Uno de ellos es Democracy Ranking. Por favor, consúltenlo. Y los criterios que utiliza son 5, a ver si los recuerdo. Es política para las mujeres, medio ambiente, desarrollo económico, educación y salud. Ahí está, ¿no? Desempeño, en general en el mundo. Y lo que ha venido sucediendo desde la época de Calderón para acá es que México ha ido en picada en el desempeño, ¿no? Se pensaba que López Obrador podía ser el rayito de esperanza, pero ha sido de desesperanza, de decepción y de mentiras, ¿no? Entonces, sí hay, absolutamente sí hay mecanismos de evaluación de los gobiernos a nivel internacional. La otra cuestión es la siguiente. Como estaba redactada la ley federal de revocación de mandato y también en la fracción 9 del artículo 35 constitucional decía: únicamente el gobierno en momentos de que se vaya a dar la consulta popular podrá hablar de 3 temas: educación, salud y protección civil. Nada más. Ahora pueden hablar de lo que se les pegue la gana, sea información, sea manipulación, sea propaganda, ya tienen las manos libres. No es casualidad que la revocación de mandato se haya utilizado en Venezuela y Bolivia, porque estamos tratando con un mecanismo propio del populismo. Eso hay que entenderlo, ¿no? Es decir, hay que fortalecer la figura del líder, como fue Hugo Chávez en 2004, de Evo Morales y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Este es el punto, que López Obrador se ha ido acercando cada vez más descaradamente al ala populista autoritaria de las democracias a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿no?
Y lo que están aplicando es el modelo en México del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo dice que hay que sustituir a la democracia burguesa, o sea, la democracia constitucional, a la democracia liberal, por la democracia popular. Antes la llamaban democracia proletaria, pero pasaron del marxismo al populismo, ¿no? Entonces, hay que decir claro y fuerte de que este no es un ejercicio democrático, en absoluto. Es un ejercicio antidemocrático. ¿Por qué razón? Primero, porque no hay igualdad en la competencia, porque se están utilizando mecanismos, recursos del gobierno para fines políticos y propagandísticos. 1. 2. La democracia, al contrario de lo que se piensa, no es el gobierno de la mayoría. Porque gobiernos de mayoría han habido muchos. Hitler llegó por mayoría al poder. Mussolini, Stalin, eran gobiernos de mayoría. ¿En dónde radica la democraticidad de un régimen político? En preguntar qué se hace con la minoría. Hitler los mandaba a los campos de concentración, a las cámaras de gases, a los hornos crematorios, ¿no? Mussolini igual. Stalin mató más gente que Hitler. Entonces, aquí está donde le duele la muela a López Obrador, porque constantemente ataca a las minorías. Y eso se lo hizo ver el Parlamento Europeo. Estás atacando a la prensa. Tú, desde tus conferencias, no les dijo mañaneras, pero así es. Y el señor les contestó de una manera majadera, no con el lenguaje de un jefe de Estado, sino de alguien de alguna otra, de algún otro rango. Bueno, entonces, la democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías. Y que además no es que para que cada una vaya por su lado, sino como decía Hans Kelsen, gran teórico de la democracia. El compromiso forma parte de la democracia. ¿Por qué? Porque la cuestión es que nadie es dueño de la verdad, sino que la verdad la tenemos un pedacito cada uno y la vamos construyendo. Por eso el compromiso y el diálogo son fundamentales. López Obrador no dialoga, y no dialoga porque no oye, hace lo que su regalada gana se le da. Entre ellos atacar al INE porque quiere apropiarse del órgano electoral que le es incómodo porque es un órgano autónomo, igual que al INAI, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, estamos ante una acción absolutamente antidemocrática. Muchísimas gracias, doctor Santillán. Justamente hemos tenido aquí ya seminarios precisamente en defensa de las autonomías, hablando de cómo pues debe de haber mecanismos de contrapeso, mecanismos que cuestionen, regulen, exijan al poder para evitar estas situaciones autoritarias, totalitarias, que históricamente ahí están las evidencias. A la humanidad en diferentes latitudes del mundo no nos ha llevado a nada bueno. Me permito, antes de cederle la palabra al maestro Iván Lascano, recordarle a todo nuestro público que tenemos la encuesta activa de si están de acuerdo o no en que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación de mandato. Hasta el momento, 52% dice que sí, 48% dice que no, abonando a la participación de la polarización y ver qué tan dividido está, pensando que muchos dirían que sí, ¿no? De manera, a lo mejor un 80-20, pero no, 50-50. Maestro Iván Lascano, adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, yo quisiera aprovechar esta intervención un poco también para profundizar, no digamos en un espíritu dialéctico, pero así las
intervenciones de la doctora Perla Carolina y del doctor Fernández Santillán sobre este tema del desempeño del gobierno. Yo creo que, en efecto, el punto aquí es que, aun cuando, en efecto, como señala el doctor Fernández Santillán, pueden existir distintos índices o indicadores que pueden medir, digamos, hasta donde la objetividad es posible, digamos, el desempeño del gobierno en diversos ámbitos. El problema es que la ciudadanía no necesariamente va a tomar esos indicadores. La ciudadanía vota por diferentes criterios. Aquí podríamos igual hacer todo un seminario sobre cuáles son los impulsos o las causas psicológicas, emotivas del voto. Ciertamente en este caso los líderes políticos buscan impulsar o a tocar a ciertas fibras del electorado, y estos no siempre van a votar de una forma racional como algunos paradigmas de la ciencia política quisieran o esperarían que sucediera. Entonces el problema no es tanto que no existan los criterios del desempeño gubernamental, sino que los ciudadanos no van a votar de una forma racional a partir de unos indicadores, aun cuando estos sean lo más sólidos posibles. Entonces, ese es, digamos, el problema de fondo sobre esta cuestión de por qué es tanto ambiguo la revocación de mandato cuando hablamos de desempeño o pérdida de confianza. Eso es muy ambiguo y por lo tanto se presta a un juego político y a una manipulación política del instrumento. En ese sentido, yo creo, digamos, habría que replantearse, porque entiendo que este instrumento de participación democrática, de democracia directa, trata de ser una suerte de injerto al sistema presidencial, al cual, como algunos teóricos como Juan Linz en su momento señalaban, era demasiado rígido, a diferencia del sistema parlamentario en el cual, dada su flexibilidad, podía, digamos, ser que el gobierno durara o terminara antes de lo que había estado previsto, mientras que los presidencialismos son mucho más rígidos en esa cuestión. Ahora bien, como la Ley Federal de Revocación de Mandato lo establece, solo se puede utilizar una vez, en el caso para el presidente de la República, después de los 3 años. Entonces, a uno lo lleva a preguntarse, bueno, este es un escenario, digamos, el actual, digamos que no necesariamente se va a repetir en el pasado, en el cual el presidente tiene el apoyo mayoritario de la población y en ese sentido, más que servir como una revocación de mandato, va a servir como una suerte de respaldo político de su mandato. Pero en una situación en la cual el presidente en turno no tuviera ese respaldo mayoritario y por lo tanto hacemos la implicación de que la oposición, la mayoría estaría en la oposición y por lo tanto tendrían la capacidad de solicitar estas fuerzas unidas de la oposición ante un presidente minoritario y débil el instrumento de la revocación de mandato y por lo tanto en un escenario de que esto se ganara, porque siempre es más fácil votar y concitar negativamente hacia un no que se vaya, y como está diseñado este instrumento de que, digamos, se votaría en el Congreso, la figura que terminara siendo electa no sería electa, digamos, por voto popular, por voto directo, lo cual, bajo una paradoja, terminaría siendo menos democrático que un presidente, digamos, o presidente electo directamente. En ese sentido, yo creo que mejor, si la inquietud es esa con el sistema presidencial, no pasar directamente hacia, digamos, mecanismos como en el caso norteamericano, ciertamente que es el ejemplo, de que son periodos más breves y por lo tanto se establece ya de una vez directamente la reelección, existe la posibilidad de reelección, que sirve para efectos prácticos como un juicio, digamos, del desempeño gubernamental y se plantea claramente cuáles son las alternativas políticas de parte de las demás fuerzas partidistas, ¿no? De lo demás, digamos, creo que el diseño actual de la revocación de mandato no va a tener, digamos, frutos hacia el futuro. Ciertamente en este caso lo que indican las elecciones es que, lo que indican las encuestas es que el presidente tiene el respaldo mayoritario popular, pero que no es poco probable que vote, digamos, más del 40% en la revocación, aun cuando teniendo mayoría, pues no va a ser vinculante. Entonces, habría que meternos hacia detalle, preguntas más a fondo de este instrumento y cómo vamos a querer modificar nuestras instituciones para que sirvan propósitos ciudadanos y políticos efectivamente y no sean instrumentos, digamos, partidistas para, digamos, objetivos políticos coyunturales, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Iván. Y bueno, ya para cerrar esta gran primera mesa
ha sido muy entretenida y que prácticamente cada tema nos podría llevar 1 hora de análisis y discusión. Me permitiría hacerles 2 preguntas que no vienen en el guión, pero conociendo su expertise, sé que las van a atajar muy bien. En una primera instancia, vamos a esta parte. ¿Cómo calificarían ustedes el ejercicio de nuestro órgano legislativo con lo que acaba de pasar, en donde pues se dieron 20 minutos para que se llegara a quórum, no se llega a quórum, se cierra la sesión, se cita para el día siguiente y a los 5 minutos se cierra ahí el dada de la asistencia y se vota con los que están, con los que hay y que, bueno, pues obviamente favorecen a un partido mayoritario, que es el partido en el poder. Ya decíamos que, bueno, comentaba el maestro Lascano, parece oficialía de partes, no hay hay una situación de contrapesos. Entonces, ¿cómo calificarían y cómo podríamos analizar esta primera parte? Y segundo, esta es una pregunta que surge fuera del script, pero ¿podría ser la revocación de mandato una calculadora de Morena hablando de algo que podría ser como un estilo de su voto duro? ¿Por qué lo siguiente? 30 millones de votos en 2018, que no necesariamente es el voto duro de Morena, y lo sabemos, pero consulta popular, 7 millones de votos. Habrá que ver cuánto sale de la revocación de mandato. Es un estilo de cálculo político de con cuánto pueden contar rumbo al 2024. Doctora Perla, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que son 2 preguntas de cierre muy, muy interesantes, ¿no? Por una parte, hay un tema ahí central con lo que veníamos discutiendo sobre el desempeño y eso, que evidentemente hay muchos instrumentos para medir el desempeño, los tenemos aquí mismo, índices de buen gobierno, etcétera, y que no necesariamente permean en la ciudadanía, ¿no? Entonces, justo yo hablo de esta vinculación entre este tipo de información que existe y que no necesariamente está puesta a disposición o es accesible o es de interés de la ciudadanía, o a lo mejor es de interés, pero no necesariamente tenemos una idea homogénea de cuáles son estos criterios, etcétera, ¿no? Y entonces creo que a partir de ahí, todos los elementos que han identificado, que han caracterizado este proceso, pues más bien nos hablan de irregularidad, de intervención, de elementos que no necesariamente están fluyendo como debería ser de acuerdo con la ley reglamentaria de este artículo, ¿no? Entonces creo que pues lo que se ve hoy en el Senado no ayuda precisamente como a estos procesos de entender cómo normalmente tendría que transcurrir un ejercicio de revocación de mandato, ¿no? Más allá de eso, creo que es innecesario en el sentido de que el presidente tiene el respaldo político de muchas personas y que esta pudo haber sido una gran oportunidad de llevar a cabo un ejercicio democrático como la revocación de mandato, en donde se probara precisamente la efectividad de un instrumento como este, ¿no? Con las limitaciones o con las características que puede tener y que podría servir como base para ejercicios futuros, ¿no? Pero dadas todas las circunstancias que hemos observado, dada la animadversión que existe entre el Ejecutivo y el INE, no sabemos en realidad qué tanta participación puede haber y efectivamente si esto podría significar un cálculo político de Morena para medir sus propias fuerzas para el futuro, pues creo que ahí vamos a tener como muchos aprendizajes sobre lo que no se debe de hacer para el futuro, ¿no? Y esto puede desencadenar en un mayor desencanto de la ciudadanía para participar en ejercicios de esta naturaleza e incluso pues enrarecer mucho más el ambiente que ya existe políticamente en el país, ¿no? Entonces, creo que definitivamente no pinta bien. Creo que se está perdiendo una muy buena oportunidad de
probar un mecanismo como este en México. Y definitivamente pues vamos a tener que ver cuáles son los resultados y las implicaciones que van a tener los resultados, el rol que va a tener el Tribunal Electoral, el rol o la postura que va a adoptar el Ejecutivo después de los resultados, la oposición, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un momento como de estar muy a la expectativa de cómo se van a mover estas piezas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Perla. Doctor Fernández Santillán, adelante, por favor. Bueno, una aclaración para Iván Lascano. Yo hablé en el sentido de que los índices de desempeño son internacionales y son parámetros en el que se clasifican 160 y tantos países. Los pueden revisar, está en el Democracy Ranking. La otra cuestión es que idealmente tendríamos que vincular buen desempeño gubernamental con aprobación de la ciudadanía a través del voto. Pero eso no se da en México. Tenemos un gobierno fracasado en todos los ámbitos. En la obra pública, mira, el Tren Maya es un fracaso, Dos Bocas es un fracaso, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un fracaso. La lucha contra la pandemia ha sido un fracaso. Y sin embargo, los índices de popularidad ahí están. Y al presidente no le interesa llevar a cabo una buena administración pública. Lo que le interesa es su popularidad. Además, hay que agregar una cosa importantísima. Se ha creado a partir de 2018 un régimen de privilegios, en el sentido de que hay suficientes evidencias para procesar o por lo menos llamar ante la justicia a Manuel Bartlett, ¿no? Nadie. A los dos hermanos del presidente, ¿no? A Pío y a Jesús Martín. Nada. Hoy, este ejercicio de la revocación de mandato está sirviendo para distraer lo que no encuentra cómo resolver, que es la vida de lujos de su hijo Juan Ramón y la mansión gris en Houston, ¿no? Le ha dado como distractor para ocultar o para taparle el ojo al macho a la creciente violencia en el país, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, etcétera. Entonces, tenemos que, y con esto termino, Hannah Arendt decía que en los sistemas totalitarios, debido a la propaganda, la gente ya no es capaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Eso es lo que con eso termino. Muchísimas gracias, doctor Santillán. Adelante, por favor, maestro Iván. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, para atender a la pregunta, bueno, yo creo que no es lo más adecuado que el proceder de la Cámara de Senadores, digamos, digamos, aprobar este decreto de esta manera. Habría que revisarlo incluso en términos de jurídicos si es válido, pero bueno, entiendo que una vez, como diría coloquialmente, palo dado ni Dios lo quita, una vez que ya le quitaron las plumas a la gallina, volvérselas a poner, es decir, el tiempo que van a ganar los actores, digamos, en promover la revocación de mandato, cuando posteriormente se determinara que no era un procedimiento adecuado, pues bueno, ya no se podrá echar para atrás. Entonces, creo que por lo demás no entra dentro del mejor de los espíritus democráticos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de si puede ser una suerte de termómetro o parámetro para cuál pueda ser el voto duro de Morena, bueno, no necesariamente. Yo creo que las votaciones
presidenciales siempre son, digamos, diferentes, aunque esto puede ser una suerte de elección presidencial, aunque no van a estar el mismo número necesariamente de casillas, no es el mismo contexto, hay un desgaste también en términos del periodo, y además cuando pudiera ser un buen referente de cuál es el voto con el cual pudiera contar actualmente el presidente de la República, todavía falta, digamos, más tramo del gobierno, entonces todavía puede pasar muchas cosas en lo que queda del sexenio que no necesariamente nos apunten hacia dónde va o hacia dónde pudiera ser digamos, la elección, digamos, más adelante. En todo caso, si uno empezara digamos, especular, que es un poco lo que eso se antoja, es que pudiera ser nada más, no nada más, pero un instrumento, digamos, de que el presidente tiene para saber dónde está su nivel de apoyo y también, sobre todo, para fortalecerlo al interior del partido, sobre todo viendo vistas hacia a la sucesión presidencial, en la cual, como siempre se sabe, en los periodos presidenciales, los presidentes al último empiezan a perder poder y presencia, y por lo tanto el círculo interno empieza, digamos, a soltarse del presidente, y por lo tanto él quiere reafirmar que él sigue siendo el líder carismático que tiene el control, el apoyo de la población, y por lo tanto ser el factotum a incidir al elegir al sucesor. Fabiola. Adelante, doctor. Iván, el carisma no se hereda, ¿no? Entonces, el candidato de Morena no va a heredar el carisma de López Obrador. 1, 2, lo que sí quiere hacer es un nuevo maximato, y en eso debes estar de acuerdo conmigo. Es decir, poner a un títere para que él siga manejando el poder. Para responder, sí, en efecto, estamos de acuerdo en el sentido de que, en efecto, el carisma no es heredable, pero en ese sentido, al fortalecer su posición, él va a poder elegir a su sucesor, y eventualmente uno podría anticipar, por lo tanto, de que pudiera, como todo líder político, aspirar a controlar, o tener cierta influencia en su periodo. En eso estamos de acuerdo, doctor. Sí, nada más una cosa, ¿a su sucesor o a su sucesora? Muchísimas gracias a ambos por esta rica participación, y bueno, conforme a esta última ronda y con lo que hemos podido analizar el día de hoy en esta primera mesa con los fundamentos jurídicos y políticos, y que además atendimos un breve tema de coyuntura, bueno, cerramos con esta parte de, hay una serie de irregularidades y de intervenciones por parte de quien promovió este ejercicio, ¿no? Esto pues se abona a ya el espectro de los índices de corrupción, que México no ha mejorado en ese sentido, y los conflictos de interés, no solamente entre familiares y empresas privadas, sino también entre lo que hacen los funcionarios públicos en cuanto a la promoción de este tipo de ejercicio previo a esta modificación de la ley. Una redacción deficiente, una redacción inclusive dentro de la pregunta, y ahora ya una redacción a modo de la manera en la que se puede promocionar o promover este ejercicio. Hay que decirlo así, órganos autónomos sobre las cuerdas y un discurso constante de polarización, y que por qué nos asustamos, voy a ponerlo entre comillas, con el tema de la polarización, porque ya hemos tenido inclusive webinars aquí del tema de polarización, porque ello deriva en los índices de violencia, y que el país ha sido, bueno, pues lo hemos visto en las últimas semanas, en la violencia en estados muy específicos de la República, que ya nos hacía mención el doctor Santillán, y también la parte de la libertad de expresión y la violencia hacia el tema de los periodistas. Entonces, es una situación, un tema preocupante, que estamos todavía tal vez en un buen momento para que se pudiese corregir la plana si existe la voluntad política de los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes poderes que constituyen a la federación, el poder legislativo, el poder judicial, en donde, bueno, pues deberían de estar cuando menos regulando al poder, y no otorgando pleitesías y haciendo todo lo que pues pasa como un estilo de cámara revisora.
¿no? Entonces, la verdad es que, doctora Perla, doctor José Fernández Santillán y maestro Iván Lascano, les agradecemos muchísimo, muchísimo por su participación, por sus conocimientos, por dejarnos en claro también mucho de la bibliografía que deberíamos de estar recurriendo pues los estudiosos de las ciencias sociales, pero también muchos datos duros y cosas palpables, visibles, que se pueden ver en el México del día a día, para el público en general, que no necesariamente pues tienen que ser iniciados en esta situación, pero que como parte de la ciudadanía debería de preocuparnos hacia dónde se conduce el poder y cómo se está utilizando el mismo. Les agradecemos a nombre del doctor Fernando Castañeda y de todo el comité académico de esta cátedra su participación. Maestro Francisco Morales, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y el gran apoyo que recibimos del INE en este fortalecimiento de la participación ciudadana, de la cultura democrática y de los derechos humanos. Y a todo el público les invitamos a que nos sigan en las redes sociales @Cátedra Madero y que se conecten el próximo 24 de marzo para hablar sobre la viabilidad económica, presupuesto y funcionamiento, en donde inclusive estaremos discutiendo qué tan autónomo puede ser un órgano, un instituto, cuando pues a través de la parte financiera, de la parte del presupuesto, se les empieza a limitar en sus funciones. Mi nombre es Fabiola Franco y les agradezco muchísimo su participación y permanencia. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.